en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 3 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. Recordemos que el aire está malito, que hay restricción para el 0 y 1 de los catalíticos y son 6 dígitos para los no catalíticos, así que atención con el aire, malo. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Yo creo que para el partido ni asado vamos a poder hacer. Ya estamos con nuestros cafeteros de hoy, Rosana Costa, que es subdirectora de Libertad y Desarrollo, economista. ¿Cómo estás, Rosana? Muy buen día. Muy buen día. Jorge Arrate, economista también. En desuso, pero... En desuso, ahora ya es escritor y pensador de la izquierda. Ahora independiente, podríamos decir, Jorge. Un socialista independiente, socialista independiente. Y don Gutenberg Martínez, que es el rector de la Universidad Miguel de Cervantes y consejero nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Demócrata cristiano militante. O sea, dependiente. Dependiente. ¿De quién? Yo creo que son más los que dependen de Gutenberg Martínez que Gutenberg Martínez dependa de alguien. Es un comentario arriesgado. Esa es una buena observación. Sí, por lo menos que yo leo siempre, se habla del gutismo, se habla del hombre fuerte, de la DC, del influyente. Estamos un poquito con peso de demasía, así que puede ser por eso. Bueno, y nos acompañan, ya vamos a ir, ustedes hubieran escuchado el comentario futbolístico antes, ya lo vamos a repetir, por favor. Sí, ya. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Por qué un alto ejecutivo llega a ser estafado por Alberto Chang? Una de las razones es que el modelo piramidal ciega el momento clave del colapso total del sistema. Así lo explica el artículo Las lecciones de las estafas piramidales en Chile y el mundo, publicado en el último Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Interesante mirada esta sobre la estafa piramidal. Bueno, yo decía respecto al partido que se viene mañana, donde Chile se juega el paso a la final ante Colombia. El tema es quién reemplaza a Vidal. Cuando llegó Jorge Arrate, digo, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De quién reemplaza a Vidal? Lo único importante de hoy, Y resulta que me sorprendo que Rosana Costa también sabe de fútbol, hizo un análisis que ¿cómo era Rosana? Que si va por acá, por allá, Pisi. No, se nota que sabe mucho. ¿Cierto? Sí. Me ha sorprendido a mí también, favorablemente. Bueno, ahora resulta que Pisi, después de que nadie daba lo quería o que lo criticaban mucho, ahora es el nuevo ídolo. ¿Cómo es eso, Rosana? Es el nuevo ídolo nacional. Después de un partido como el del otro día, 7-0, y viéndolo tranquilo el partido, sin ningún susto y jugando bien, es el nuevo ídolo nacional. Ahora, hasta mañana. Mañana todo empieza de cero, dicen ustedes, no. Ahora, ¿quién reemplaza a Vidal, Jorge Arrate? ¿Gato Silva o Tucu Hernández? No, yo creo que Tucu Hernández tiene un perfil más próximo a lo que hace Vidal en la cancha. El Gato Silva, no. Ya. ¿Por qué el Gato Silva? Creo que no tiene un perfil más defensivo, menos flexible. Vidal es un jugador que recorre toda la cancha, defiende, ataca, cabecea atrás, cabecea adelante, habilita. Entonces me da la impresión, yo no lo he visto jugar en los últimos años porque está en España él, pero que Tucu tiene más flexibilidad en ese sentido. Bueno, toda la calificación internacional es bien sorprendente cuando hablan de Vidal como un todoterreno, sí. Y efectivamente se le debe desplazar por la cancha y con un esfuerzo y una garra que es impresionante. Es súper impresionante. Tiene mal genio nomás. ¿Quién? Vidal. Sí. Reclama mucho. Con una tendencia a llevarse una tarjeta amarilla por reclamo excesivo. Efectivamente. Oigan, ustedes saben ya que el tema de los partidos va a ser incorporado como una de las
causas y variables para el tema de la contaminación. Entonces mañana ver el partido, pero ojalá no hagan asado. Es increíble el pensar cómo una costumbre tan tradicional chilena nos obliga a hacer una reflexión de colectivo, claro. Es decir, cómo la suma de asados en las ciudades genera... Que también el consumo de carne, yo creo que comparativamente con hace 20, 30, 40 años, ha aumentado, ¿no? Sí, claro, la carne era más inaccesible. Se racionaba la carne. Duda, claro. Ahora, yo ayer le preguntaba al ministro de Medio Ambiente, a ver, parece chiste, ¿cómo hacer que los asados... Bueno, he dicho para ti, te parece una cosa terrible, los asados. No, pero es que suena así como, ay, no me vengan con que los asados van a influir. Y él nos explicaba cómo subió el índice de contaminación justamente en la noche. A partir de que lo que midieron entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana era altísimo, algo que no es normal ni usual en otros momentos y que tiene que ver con mayor tráfico, que se mueve más la gente, sí, y con el tema de los asados. Increíble. Pero fundamentalmente tiene que ver con la ventilación. Por supuesto. El fenómeno que efectivamente afecta a Santiago. Sí, claro. Pero era un factor, según el ministro de Medio Ambiente, que Vamos afecta. A entrar a todo el debate por la indicación que aparece hoy día que el gobierno va a presentar, sí, respecto a la restricción vehicular por congestión. Es una discusión súper interesante, porque la verdad es que genera un alivio, lo que hemos podido constatar sin duda en estos 2 días, digamos, en que hemos tenido esa restricción por contaminación. Es evidente que mejora la calidad de vida a los que logran salir a la calle. Así es, sí. Le genera problemas al quinto que tiene que quedar en casa o usar otro tipo de vehículo, pero creo que va a ser una discusión práctica muy relevante. Bueno, en todo caso, pero, sí, Rosana. Es un alivio transitorio, porque depende mucho de la forma en que lo hacen, porque cuando a uno lo sorprenden, tú estás sin auto y hay menos autos en la calle. Cuando no es sorpresa, la gente busca la forma y tiene un segundo auto o busca la forma de salir en el auto de un pariente, de un amigo, y desaparece ese efecto, y al revés. Suele pasar que la calidad del parque automotriz se deteriora. Voy a decir claro. una cosa polémica. Jorge Arrate. A lo mejor hay que licitar las segundas patentes de autos, como en Singapur, en que todo el mundo tiene derecho a tener un auto, pero el que quiere tener 2 tiene que licitar esas patentes y pagar más caro. Y otra posibilidad es que el valor de las patentes, de los permisos de circulación, tenga alguna relación con el ingreso de las personas. Mientras más alto el ingreso, más alta el permiso de circulación que se paga. Pero todas estas son medidas izquierdistas, por eso que digo que son muy polémicas. Pero la primera medida que tú propones es muy parecida a la tarificación para circular. Sí. O sea, uno podría cobrar para que en ciertas áreas de la región metropolitana, si quiere circular, tenga una patente con un sello adicional, porque la persona ha pagado por circular a determinadas horas en ese sector, que es una forma de graduar. Pero eso no es pagar, pagar ahora, para contaminar. La verdad es que todo esto es por congestión, más que por contaminar, porque no estamos haciendo pagar a los vehículos en función de lo que de verdad contaminan. La verdad es que todo nuestro sistema de alguna manera beneficia al diésel, beneficia que contamina más, o sea, tendríamos que poner una media. Y efectivamente lo que tú puedes ponerlo así, o también puedes decir, estoy regulando quienes valoran mucho más y tienen la urgencia de circular y están dispuestos a pagar por ello, y quienes están dispuestos a subirse a la bicicleta. Bueno, teniendo acá un ex ministro del Trabajo, un economista, a un experimentado político como el señor Gutenberg Martín. Para esto efecto un abogado. Un abogado, perfecto. Un abogado. La reforma laboral es tema, ya sabemos que se optó por el veto, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda dijo que él, por supuesto, hubiera preferido el otro camino, pero que no se llegó a un acuerdo con la oposición, que no hubo caso y que entonces tuvieron que tomar este camino. Bueno, se va a enviar, ¿no es cierto?, una ley corta. A ver, las opiniones. Voy a comenzar con Jorge Arrate. ¿Qué le parece esta reforma laboral que costó tanto y que todavía cuesta, digamos,
y que llegó al Tribunal Constitucional por iniciativa de la oposición. Es una reforma demasiado extrema como para que asusta. No, yo creo que desafortunadamente los propósitos que el gobierno se planteó al enviar este proyecto de reforma no se van a cumplir. Lo que se va a aprobar después del veto va a ser una reforma mutilada que no dice relación con las cuestiones fundamentales, salvo en el caso, diría yo, de la huelga efectiva y el reemplazo. O sea, hay avances que son innegables, pero es una reforma que no alcanza la magnitud que el gobierno se propuso. Ahora, yo creo que el veto es adecuado. ¿Por qué? Porque estos proyectos de reforma tienen que tener necesariamente un equilibrio. Entonces, este proyecto lo que buscaba era darle más poder a los trabajadores organizados. Ese era el objetivo explícito, para equilibrar relaciones laborales que están muy desequilibradas históricamente. Ahora, como eso no se logró, el veto se lleva consigo también los pactos de adaptabilidad, claro, que se supone que son un instrumento que despierta simpatía en el empresariado, pero que efectivamente, creo yo, es un instrumento que es importante para el manejo de las empresas, la flexibilidad, el aumento de la productividad. Eso es, a mí me parece evidente que los pactos de adaptabilidad tienen un aspecto muy positivo. Ahora, no se pueden mantener pactos de adaptabilidad dejándolos prácticamente a merced del empleador. Entonces, como no hay sindicatos más poderosos, el gobierno también ha tenido que sacrificar los pactos de adaptabilidad. El ministro de Hacienda dijo habría quedado más tranquilo en otro escenario, pero para eso necesitábamos el concurso de la oposición y no lo tuvimos. El ministro Eizaguirre habló con la oposición y no se logró ese acuerdo, ¿no? A ver, Rosana, yo me imagino que tú ¿yo qué? ¿estás en contra de este pacto y todo lo demás? ¿No? No, a ver, déjame ir separando los puntos. Yo creo que aquí se hizo un proyecto de ley desde un principio, pensando en la titularidad, que la Constitución no permitía. Entonces, al caerse, se hace así el proyecto, está estructurado a partir de ese eje. No obstante, tiene otros elementos como la eliminación del reemplazo y otros que fueron aprobados que podemos discutirlo aparte. Y cuando se hace así y tienes que corregir ese elemento puntual que es el corazón de la reforma, te queda estructurada de una manera coja. Coja porque se diseñó y le dijiste a los grupos negociadores, los dejaste sin regulación, pero lo que te dice el Tribunal Constitucional es, no obstante no estar regulado, existen y debieran tener los mismos derechos. Entonces va a ser necesario interpretar cómo opera esto. Y esa interpretación se puede hacer, o sea, de hecho, si van a entrar a una negociación colectiva, la negociación colectiva está regulada. O sea, aquí no es que se vaya a caer el sistema a pedazos, pero obviamente va a haber más judicialización, ya la había de hecho, previo a la reforma, a esta reforma laboral. Hablar después de cometer ese error requería corregir, porque la estructura, el corazón del proyecto queda mal diseñado porque fue estructurado de una manera inorgánica, queda mal. Ahora, la pregunta es, ¿era necesario que se cayeran los pactos? ¿Se podía hablar de otra manera? ¿Se puede entrar con otro proyecto que corrija los pactos? Yo creo que sí. Uno puede decir, a ver, la única forma es que sea con sindicato, puede ser, a mí se me ocurren otras también. Uno perfectamente podría ponerle exigencias adicionales a un grupo negociador y podría exigir cumplir la regulación del convenio como si fuera ley laboral con la intermediación de la Dirección del Trabajo que hace cumplir las leyes laborales. Es decir, hay distintas formas de salvar este menú, pero hay que conversarlo, trabajarlo y tener la disposición de hacerlo. El problema es que lo estamos haciendo después de mucho rato, que la discusión se polarizó en exceso, que la economía está mal, que estamos en el año de la productividad y que la verdad es que hemos tensado esto más allá de lo razonable.
Claro, se supone que se quería dar una salida final, ya, terminemos con esto para que justamente el clima se tranquilice y demos más certezas o reglas claras para la inversión, para la productividad, para el empresariado, en fin. Ahora, si me permites, sí, yo quisiera, Cecilia, decir, partimos mal en el diagnóstico. O sea, este es un país que tiene una tasa de sindicalización igual al promedio de la OECD, mayor a la de Francia, mayor a la de muchos países. ¿Qué países tienen más? Uh-huh. Aquellos donde los sindicatos entregan el seguro de desempleo, que son los países nórdicos con tasas del 80%. Pero hoy día en Chile, en la minería, que es un sector donde hay renta, donde el sindicato es 80%. Entonces, el tema no es ese. La remuneración en Chile crece más que la productividad desde que partió la serie del INE. Entonces, partimos mal el debate de la reforma laboral. A ver, Gutenberg Martínez. Bueno, yo creo que para mí el final a lo que se llega no es satisfactorio. Es decir, hay avances innegables, como señalaba Jorge, pero quedan temas pendientes que a mi juicio son muy relevantes. Tanto pendientes respecto al tema sindical mismo, pendientes respecto a los grupos negociadores y pendientes a la adaptabilidad. La adaptabilidad no es solo un tema de las empresas. En la universidad en que yo estoy, en la Cervantes, el 80% de nuestros alumnos trabajan o quieren trabajar. Y por lo tanto el tema de la flexibilidad laboral para los jóvenes, para las mujeres con hijos, para lo que significan las técnicas modernas de trabajo, en línea, desde la casa, en otras lógicas a las tradicionales, es decir, la adaptabilidad también es un tema respecto práctico a las personas concretas más que a las estructuras, sean empresa o Estado. Entonces, yo siento que cuando uno analiza la experiencia alemana, la capacidad que existe para enfrentar las crisis en términos de adaptabilidad, entre acuerdos a nivel de las empresas que integran a los trabajadores y a los empresarios y también a la comunidad, son impresionantes, y eso al final de cuentas genera mejor equidad, más justicia social. Por otra parte, yo creo que tengo la impresión de que hubo una falla en el diseño del proyecto, en cuanto cuando uno hace un proyecto de ley tiene que manejar muy bien lo que es la técnica legislativa y la realidad de mayorías que existan en el Congreso. Desde ese punto de vista, cuando uno redacta un proyecto y sabe que hay temas constitucionales en discusión y que puede haber una espada de Damocles posteriormente, tiene que en la redacción y en la elaboración del proyecto colocarse en esa situación para los efectos de que, en el caso que pase que no se produzca lo que se está produciendo hoy día, un vacío muy fuerte en varios temas que va a implicar, como se ha dicho, mucha judicialización, y la judicialización al final de cuentas, cuando es excesiva en un país en el cual no hay tradición anglosajona en cuanto al respeto de la jurisprudencia, sino que cada fallo rige solamente para el caso en particular y el siguiente puede ser distinto, por último de acuerdo a cómo se integren los tribunales o las salas, me parece que tampoco es un tema conveniente. Por lo tanto, yo creo con una sensación de sinsabor. Es decir, hay avances, pero nos queda un tema pendiente para lo sindical, un tema pendiente para las empresas, un tema pendiente para los jóvenes y las mujeres que quieren horarios más flexibles de trabajo, un tema pendiente. Claro, la ministra Rincón dijo que sí, que estaban por la adaptabilidad, por supuesto, pero con la titularidad de los sindicatos, y ahí donde no se llega al acuerdo. Jorge Arrate. Mira, yo una observación que no quiero dejar pasar respecto al Tribunal Constitucional, porque Rosana dice, bueno, se partió cometiendo un error porque la Constitución no permite lo que el proyecto planteaba, y ese es el error matriz en este proyecto. Yo creo que eso es muy indiscutible. Creo que, bueno, el fallo del Tribunal Constitucional, a mi juicio, yo no soy un especialista, pero he consultado a especialistas, difícilmente pasaría el tamiz de expertos internacionales. Creo que en la legislación internacional, en los convenios, en los criterios de la OIT, la diferencia entre sindicatos y grupos negociadores está clara. No son la misma cosa, y siempre hay a lo menos una preeminencia, una preferencia para el sindicato. ¿Cuál es el punto? El punto es que estamos hoy día sometidos en Chile
a una instancia que a mi juicio es política, que es el Tribunal Constitucional. ¿Cuánto fue el fallo del Tribunal Constitucional? No lo sé, pero debe haber sido 5-4. O sea, hay 6-4. Hay 4 ministros del Tribunal Constitucional que sí consideraban que era constitucional el proyecto. O sea, no es una minoría. ¿Cómo se produce esa minoría o esa mayoría? Yo creo que el Tribunal Constitucional como institución está desgastado por su politización. Uh-huh. Y lo lamentable para la nueva mayoría y para los que queremos hacer cambios más profundos en el país es que tenemos un Tribunal Constitucional que hoy día le da la mayoría a la derecha. Ahora, pero ¿qué significaría eso? Que tener más mano política a la hora de proponer. No, yo creo que como institución es una institución que tiene que ser revisada. Hoy día es una tercera cámara, como se ha dicho. No existe solo la Cámara de Diputados, el Senado, existe también el Tribunal Constitucional ahora. Entonces todos los proyectos de ley tienen que pasar una revisión en una tercera cámara, que es una cámara política y donde tiene mayoría hoy día la oposición. Ahora, pero hay sí, un matiz, Jorge, en términos de que todo el desarrollo moderno del derecho constitucional en todas las democracias, o en casi todas, va avanzando o ya avanzó en la necesidad de generar el Tribunal Constitucional. Esto es un tema que viene desde los 70 en Chile, o sea, no es la novedad del año. Por lo tanto, la necesidad de que exista el Tribunal Constitucional está bastante avalada, es bastante necesaria. Hay muchísimos estudios que así lo indican. La discusión se genera respecto a cómo se compone el Tribunal Constitucional. Esto es, cómo se designan sus miembros y si esa designación además debe tener requisitos previos establecidos frente a quienes puedan ser los postulantes. Eso se pretendió solucionar en el gobierno de Ricardo Lagos con una modificación en la Constitución respecto a cómo se designan esos miembros, que representó un avance que en ese momento satisfacía. Ahora, el Tribunal Constitucional yo creo que como tal, como institución, es absolutamente necesario y va a tener que seguir existiendo. Ahora, mañana, si hay nueva Constitución, en cualquiera realidad. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que tiene que haber una instancia que resuelva los problemas de constitucionalidad. Antes eran los tribunales, por la vía del recurso de inaplicabilidad. Así que tiene que haber una instancia que dirima eso, no me cabe duda. El punto es que hay instancia. A mí me parece un poco, no me gusta esta discusión de politizar después de un pronunciamiento, porque el tribunal ha tenido fallos de diverso tipo y en este mismo caso no todos los elementos que contenía el requerimiento al Tribunal Constitucional fueron aprobados. De hecho, la mayoría se rechazó. Es lo mismo que decir me va mal la corte, el juez es parcial. Yo creo que efectivamente, además, tampoco una novedad al tribunal que tenemos. Me parece que el debate partió mal, creo yo. Partió politizado desde la estructura del proyecto, partió un poco de espalda a las necesidades de nuestro mercado laboral, partió de espalda hacia dónde va el futuro. O sea, nos estamos insertando en un mundo en que el cambio tecnológico va a llevarnos a cambiar las relaciones laborales en forma dramática y no nos estamos preparando para eso. El debate no fue mirando hacia lo que se necesita, fue político desde el principio y desde ese punto de vista cuando se estructuró debió haberse pensado que había un área de riesgo. La libertad de asociación es un tema constitucional que a mí me parece el mayor de los respetos y el sindicalismo voluntario es libertad de asociación en lo positivo y en lo negativo. Entonces yo creo que esto necesita un debate, no lo extrememos, no lo llevemos solo a la mirada más política. Uh-huh. Mira, yo la observación que quiero hacer es la siguiente. Yo creo que muchos argumentos hay que ponerlos en un cierto contexto. Si ese contexto es la teoría económica del mercado, probablemente lo que dice Rosana es razonable, pero a mi juicio el trabajo no es solo un mercado. Cuando se habla de mercado de trabajo, se está limitando lo que es el significado del trabajo. El trabajo es un concepto, una categoría que requiere un tratamiento especial en una sociedad. Y esa fue una conquista del siglo XIX con la creación de la Organización Internacional del Trabajo a comienzos de siglo. Y con el conjunto de convenios que se han dictado sobre esta materia, que obviamente cada uno de ellos
es una interferencia en el funcionamiento de las reglas del mercado. Los 100 y tantos convenios de la OIT son intervenciones en el funcionamiento del mercado puro. Entonces, yo creo que lo que falta en Chile, lo que ha faltado, es una mirada sobre la dignidad del trabajo, sobre el respeto al trabajo, sobre la necesidad que el trabajo no solo contribuya al crecimiento, al mejoramiento de la productividad, sino que también contribuya a la dignidad humana y al bienestar de las personas. Yo estoy convencido y comparto con Rosana que hay cambios que vienen, que no se pueden ignorar. Por ejemplo, la robotización que está ferozmente en marcha. ¿Qué significa para el trabajo? Es una cosa para reflexionar, para pensar, para estudiar, y deberíamos adelantarnos a esa perspectiva. Pero mientras ese fenómeno adquiere una dimensión en la realidad, tenemos temporeras, seguimos teniendo temporeras y seguimos teniendo trabajadores de empresas de aseo y seguimos teniendo una serie de trabajadores que están totalmente desprotegidos con la actual legislación laboral. Mira, para mí, yo diría que me atrevo a decir nosotros, en términos de una inspiración humanista cristiana, el trabajo, además de lo que ha señalado Jorge, además de un concepto, una categoría, es un valor. Es decir, para nosotros la realización de la persona humana, que es nuestro objetivo fundamental, nuestra centralidad en la persona, implica que para su propia realización, el trabajo es inclusive una forma de liberación. No es solo por la retribución, que es muy importante y es indispensable, sino que también por el trabajo en sí, como actividad creativa humana. Ahora, en una sociedad moderna eso se combina con capital y se combina con conocimiento. Y cada día con conocimiento, quizás con preeminencia, guste o no nos guste, de los dos factores anteriores. El tema es cómo esos tres se logran integrar, y lo que buscaba la ley la reforma era generar una equidad, generar un equilibrio entre la importancia del capital, la importancia del trabajo. Creo que lo que le faltaba a la ley y lo que le falta al tema relaciones sobre la materia es lo que estábamos conversando al final. El tema de la adaptabilidad entendida como derecho de los jóvenes, como derecho de las mujeres, como derecho de los seniors o de los adultos mayores, para también poder tener derecho al trabajo de acuerdo a lo que son sus posibilidades y compatibilidades. Y lo último que quisiera decir, también yo creo que nosotros tenemos que aprender que en términos del modo de discutir propuestas importantes, uno tiene que tratar de establecer acuerdos y las diferencias, singularizarlas y definirlas, pero no dejar todo sujeto a que haya acuerdo total con lo que yo pienso o con lo que el otro piensa. Y yo creo que el problema en este proyecto, en eso comparto que la polarización fue negativa, es que no se fue capaz, o no hubo la voluntad en su momento de parte importante de los actores, de generar acuerdos en lo que era viable los acuerdos, y dejar establecidas las diferencias y dirimirlas democráticamente en el ámbito de lo que corresponde. Y yo creo que el tema del derecho de los jóvenes a trabajar con un horario más flexible, de las mujeres, por ejemplo, debiera ser un tema que no puede estar sujeto al doble o nada de una u otra posición. Ahora, estuvo la propuesta de la preeminencia, que era una manera como de suavizar el tema de la titularidad para ver si se llegaba a un acuerdo con la oposición. Y eso exactamente, tampoco es algo que planteó el ministro Valdés. Ahora, claro. Yo no sé, porque uno lo desconoce, cuál fue el nivel de conversaciones respecto a esto. Según el ministro Valdés y según la ministra de Trabajo, tengo la impresión de que a lo mejor faltó todavía mayor esfuerzo de diálogo, porque alcancé a escuchar algunas declaraciones que ante la afirmación del ministro Valdés respecto a la preeminencia, sí, como que abrían una puerta. A mí lo que no me gusta es que el país tenga durante un año una discusión de este tipo y al final de cuentas hayan algunos avances, siempre en el tema laboral son avances los que se van logrando, pero en momentos en los cuales el crecimiento económico es tan importante que estos temas queden pendientes. Los temas importantes de la vida se hablan con un café y se endulzan con Llanza 0K Stevia con sucralosa, que con su equilibrado sabor puede endulzar hasta el momento más amargo. Llanza 0K, no cambies, renuévate. Bueno, ya comenzó también la discusión sobre el salario mínimo. Es un déjà vu, como se dice, ¿no? Tantas veces lo mismo y empieza el tironeo, que sí, que no, hasta lograr un
un acuerdo. Está hasta el momento bastante lejos la propuesta de la CUT con la del gobierno. A las 10 de la mañana se va a dar a conocer lo que plantea el gobierno, lo dijo esta mañana la ministra del Trabajo, Jimena Rincón. Y a propósito de lo que decía recién Rosana Costa, cuando lo que dictamina un juez no nos gusta, el juez es parcial. Podríamos aplicar lo mismo para el caso, perdón que me cambie de tema, de Jaime Orpiz, porque justamente recién acaba de salir de visitarlo a Jaime Orpiz la directiva de la UDI. Ese es un tema también bien polémico. Jorge, ¿qué opina? ¿Es un peligro para la sociedad? La pregunta que se hace Bueno, en lo alguno, primero que yo quiero decir es lo siguiente: me parece muy apreciable que la directiva de la UDI y dirigentes de la UDI visiten a Jaime Orpiz. Uno tiene amigos, tiene afecto por las personas, y a veces esas personas pueden cometer faltas, delitos, pero no por eso uno debe abandonarlos. Así que me parece que es un acto de nobleza que yo destaco. Ahora, yo tengo en general una aprehensión con respecto a la prisión preventiva, porque creo que en Chile la prisión preventiva se ha utilizado a diestra y siniestra, en algunos casos de manera sistemática. Cito, por ejemplo, el caso de del mundo mapuche, en que son muchas las personas que han sido sometidas a largos periodos de prisión preventiva y posteriormente han sido sobreseídos o han sido declarados inocentes. Uh-huh. Entonces yo manejaría con mucho cuidado la idea de la prisión preventiva. Creo que la tendencia debe ser, efectivamente, aunque esto no guste, a veces la opinión pública no tiene una gran acogida, pero yo tiendo a preferir avanzar en la dirección de penas que no son privativas de libertad que aquellas que son privativas de libertad. Más todavía cuando se trata de una pena antes de la condena, porque claro, la prisión preventiva puede convertirse en una pena antes de una condena. Ahora, ¿qué dijo? Sí. En el derecho penal, en la discusión entre los penalistas, lo que dice Jorge es bastante mayoritario, es decir, el entender que la prisión preventiva no puede ser una suerte de pena anticipada, y eso yo diría que es la modernidad del derecho penal. Y por otro lado, que la calificación de peligro para la sociedad también requiere una precisión mayor, porque hoy día está siendo un cajón demasiado grande que deja demasiado libre la definición de qué es lo que es un peligro para la sociedad. Y respecto a las solidaridades humanas, yo creo que como humanista la respeto plenamente. Ahora, un segundo, ¿qué es lo que dijo la fiscal Jimena Chon? ¿Por qué esto, no? Reiteró que la libertad del parlamentario constituye un peligro para la sociedad por la cantidad y gravedad de los delitos, 75 ilícitos de cohecho, y dice que el fallo de la Corte se hizo cargo de la gravedad de todos los ilícitos, también fraude al fisco con las asignaciones parlamentarias, delitos tributarios, y también el hecho de que sistemáticamente entre el 2009 y 2015 se realizaron estas conductas, es como delitos reiterados, a pesar que ya se estaba investigando, siguió este tema. Entonces esos son los argumentos de la fiscal, pese a saber que las asignaciones para asesorías parlamentarias están para contratar personas que lo ayuden en su labor, lo que hacía era contratar personas de su círculo, simulando la existencia de las asesorías y precios, quedándose con los dineros, dice la fiscal. Bueno, ha sido bien polémico este tema. Ha sido, yo creo la pregunta acá es si, no sé, yo no soy abogado, pero el peligro para la sociedad a uno le suena fácil entenderlo en términos de en este momento la persona puede seguir cometiendo el delito si lo dejo libre o no. Claro. Y ahí es donde uno dice, no parece tan evidente. Pero a lo mejor uno podría, a mí lo que creo que debiéramos también darle una vuelta adicional, y no estoy pensando en este tema en particular, sino en todos los temas judiciales que estamos viendo, es cuál es el justo equilibrio. Creo que tienen que ser transparentes. De repente a mí me choca ver tanta entrevista a fiscales, puedo ser muy conservadora en ese sentido, pero creo que el contexto en cual se desarrolla debiera evitar generar
tener a la gente informada, sí, pero no no darle un contexto que pueda condicionar el resultado. Yo lo digo en general, yo creo que salirnos un poco de este tema particular, y yo creo que ahí hay algunos equilibrios que a lo mejor habría que ajustar un poco. Nos vamos a ir a comerciales y seguimos con este o con el tema que ustedes quieran. Copec te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Ampolletas LED desde 2.000 pesos, ahorran hasta un 90% de energía, duran hasta 15 años, solo en Copec, primera en servicio. Y Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón, ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Después los comerciales, entonces seguimos con Jorge Arrate, Rosana Costa y Gutenberg Martínez. La excelencia académica es el centro del proyecto educativo de la Universidad Alberto Hurtado. Contamos con profesores que destacan por su vocación de servicio público, y el 81% de ellos cuenta con estudios de doctorado y magíster en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Posgrados Universidad Alberto Hurtado, entre las 5 mejores universidades chilenas no tradicionales, acreditada por 5 años en las 5 áreas de evaluación. Más información en www.posgrados.uahurtado.cl. Las copas y vasos más bonitos los encontraste en Copec. Los paraguas más coloridos en Copec. La mejor colección de libros en Copec. Y hoy, Copec te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Presentamos la promoción Iluminación LED para todos. Ampolletas LED desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años y sirven para las mismas conexiones que las ampolletas tradicionales. La iluminación más eficiente solo podía llegar a Copec. Primera en servicio. En esta copa, Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Cardioaspirina, protección durante toda la emoción de los 90 minutos de juego. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. La Copa América Centenario se vive al aire libre. Hoy, desde las 8, 2 entran. Solo uno juega la gran final. Estados Unidos frente a Argentina. Imperdible. Primera semifinal. A un día del duelo entre Chile y Colombia. Hoy, 8 de la noche, por Cooperativa. Salta en las mañanas a combatir el tránsito. Vuela al trabajo. Derrota 1, 2, 3 reuniones. Y en las noches... El archienemigo de la vida en pareja tiene los días contados con Men's Quality, el centro médico experto en salud sexual masculina. Para el superhéroe de la casa. No dejes pasar más tiempo. Aprovecha el mes del papá y mejora tu vida sexual hoy. Visita mensquality.cl. Agenda tu hora al 600-633-3333 o vía WhatsApp. Otra vez el mismo problema con el camión. ¿Hasta cuándo? Jefe, despierte. De nuevo estaba soñando sin Europcar. Tú gestionas tu negocio, nosotros tu flota. Europcar, movemos tu negocio. Respalda y garantiza Tattersan. Cotiza y reserva en europcar.cl. ¿Sí? Ah, sí. Sal líquida Tatio. 0% sodio. Con un sabor y un sonido único. Porque es líquida. En un práctico envase con dosificador spray. Dale sabor a tus ensaladas como nunca antes. Con todos los beneficios del potasio. Ayuda a disminuir la presión arterial, la incidencia de problemas cardio y cerebrovasculares y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud. Buen sabor. Si hay algo que nos define como mujeres, es que no hay nada que nos pueda definir. Y es por eso que siempre nos estamos renovando, como nuestro endulzante Llanza 0K, que te invita a conocer su nuevo diseño más colorido y más fácil de encontrar. No cambies, renuévate. Llanza 0K, date el gusto de estar bien. Cámara Chilena de la Construcción. 4 grados. 4 grados en Santiago. Cooperativa.
20 minutos para las 11. 20 minutos para las 11. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Seguimos en el primer café. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Y Copec te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Ampolletas LED desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años. Solo en Copec, primera en servicio. Nos llamó la hermana Nelly, que es la persona que trabaja con las mujeres, en la cárcel de mujeres, en la penitenciaría, y decirnos que no solamente, a propósito de lo que hablábamos de la prisión preventiva y medidas cautelares, que la penitenciaría está lleno de casos como eso. Hay mujeres que tienen que con sus hijos, con sus guaguas, que están ahí por medidas cautelares. Entonces, que debería ser revisar para todos, no solamente este cargo este caso, digo, que es el de Jaime Orpiz, y eso quería ella dejar en claro. No, yo hice una observación general sobre la prisión preventiva, no específica sobre el caso de Jaime Orpiz, porque tengo que decir también los argumentos que ha dado la fiscal Chong, hay que considerarlos. A mí me parece que no los había leído, que tiene un peso, pero mi tendencia, mi visión, y creo que la que compartimos aquí, es que la prisión preventiva no puede ser aplicada. No puede ser una pena anticipada. Así es. Y en el caso de las mujeres es bastante, ella cuenta, bueno, la hemos entrevistado algunas veces, cómo tienen que estar ahí con sus hijos, abandonar familia, en fin, solo medidas cautelares. O sea, Eso quería contarles, que nos llamó para hacer esa observación a propósito de lo que estábamos conversando. Muy pertinente. Bueno, estamos, como les decíamos, con Rosana Costa, con Gutenberg Martín y con Jorge Arrate. ¿Querían hablar ustedes del salario mínimo? ¿Eso? Yo creo que es un tema que está planteado, y digo que aprovechando la presencia de Jorge fue ministro del Trabajo, tuvo hace 20 años ya, Gutenberg. ¿Tanto tiempo? Sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Nos acordamos del tango. Sí, no, yo perdí la reforma laboral, perdón que haga un recuerdo histórico, pero yo presenté en el gobierno del presidente Frey un proyecto de reforma laboral que fortalecía el sindicalismo, ampliaba la negociación colectiva y tenía un capítulo de pactos de adaptabilidad. Ese proyecto de reforma laboral lo gané en la Cámara de Diputados en los 2 primeros puntos. La concertación completa votó en contra del capítulo sobre adaptabilidad. No obstante, que la condición que ahí se ponía es que fueran sindicatos que tuvieran un 70% de afiliación, que era bastante restrictiva. Luego pasó al Senado. Yo negocié ese proyecto porque había senadores designados, no había forma de hacerlo aprobar tal como estaba, y cuando se votó en el Senado perdí la idea de legislar. La oposición votó en contra de la idea de legislar. Bueno, hago ese recuerdo amargo. La Comisión de Equidad también tenía los pactos de adaptabilidad. O sea que esto es una historia más vieja que el hilo negro. Pero más vieja que el hilo negro. Ahora, lo del salario mínimo es otro capítulo amargo, no me recuerden los puros capítulos, yo recuerdo los capítulos más. Porque el salario mínimo es una cosa muy complicada. El salario mínimo yo diría, es una vergüenza para la sociedad. Entonces, el estar discutiendo si se aumenta un 4 o un 5 o un 5,5, un salario de esa magnitud que todos saben que no alcanza para cubrir las necesidades de una familia o de una persona, es una cosa que nos provoca a todos una vergüenza. Ahora, yo creo que 2 cosas, para no extenderme mucho. Uno, quiero decir, el salario mínimo no es un salario obligatorio, porque aquí a mí me tocó conocer casos de empleadores
que le decían a los trabajadores, bueno, tu gobierno fijó este salario, eso es lo que yo te pago. No, yo siempre dije a los empleadores los llamo a pagar más que el salario mínimo, porque el salario mínimo no es una obligación, que sepan los trabajadores que ningún empleador está obligado a pagar el salario mínimo, es un piso. Y lo segundo es señalar que yo creo que enfrentar este problema requiere una vuelta de tuerca que es polémica, que es decir lo siguiente: nosotros queremos llegar en tal momento, 2020, a un salario mínimo que es el que Monseñor Goich ha planteado, por ejemplo, como salario ético. Y para ese efecto vamos a establecer un curso de incremento del salario mínimo siempre mayor al del alza del costo de la vida. Yo creo que una fórmula como esa permitiría además ir ajustando, porque efectivamente hay años que son más difíciles que otros, pero si uno se pone un horizonte más largo, eso es más posible, de modo que manteniendo la meta podamos ir ajustando cada año según cuáles sean las condiciones económicas, pero colocándonos la meta. Chile tiene metas, se ponen metas de crecimiento y nos escandalizamos o se escandalizan de que crezcamos al 1,5%, al 2% al año. No tenemos metas ni de distribución del ingreso, ni tenemos metas de salario mínimo, por ejemplo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en esa línea. Hace años planteé, me acuerdo inclusive algunos proyectos en la idea de que junto con los índices oficiales, que están muy centrados en la parte económica, hubiesen índices oficiales en materia de equidad, de tal modo que cada medida que se adoptara pudiera pasar el filtro, no solo de los indicadores macroeconómicos, que son muy valederos y son parte de la modernidad, sino que también de indicadores sociales en materia de equidad. En segundo lugar, yo creo que el tema salario mínimo está relacionado con el tema mayor, que es la equidad, y la equidad no es solo un tema legal, es una responsabilidad de todos nosotros. Cuando me toca dialogar con grupos empresariales o con empresarios destacados, yo le hago el alegato de decir por qué el tema de la distribución del ingreso y de la equidad no se asume en cada empresa como un deber propio de la empresa. Porque hay unas diferencias demasiado grandes entre el que gana menos y el que gana más en muchas empresas. No puede haber un crecimiento exorbitado de las diferencias salariales, entre comillas, sino que por el contrario tiene que haber, a mi juicio, dentro de cada empresa un plan para que el nivel de diferencia de ingresos a su interior sea en el tiempo cada día menor. Eso le cambiaría un carácter a la discusión, le daría también un sentido de responsabilidad y de ética social a la empresa en relación al mundo, a su valoración, a su mayor unidad con el sector trabajo, a sentirse parte de una propia unidad. Uh-huh. Y en cuarto lugar, en tercer lugar, hay un problema práctico con el salario mínimo que dice relación con las pymes y con el crecimiento económico, claro, porque eso es real. O sea, si el país no crece, uno tiene limitantes objetivas. Pero yo me tiendo a pensar que aquí debieran haber algún sistema plurianual que considere los dos factores, pero en la línea de que en el salario mínimo el crecimiento sea mayor a la inflación, a lo menos, digamos. A ver, lo que dijo Bárbara Figueroa es que los parámetros son los de la negociación que sostuvimos, dice ella, el año 2014, lo que fluctúa sobre los 15.000 pesos considerando la inflación y el IPC. Por lo tanto, no podría dar una cifra exacta, pero más o menos eso es lo que ella calcula. Y también desechó la opción de negociar más de un año, precisó que no quieren un reajuste menor que el piso de la anterior negociación, es decir, 40.000 pesos en 18 meses. Rosana. Mira, yo creo que plantear el tema del salario mínimo como ingreso mínimo es parte del problema. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo de que el nivel del salario mínimo obviamente es bajo. Más bajo es el ingreso del que no ha logrado encontrar trabajo, y este proceso aquí ya tenemos que lograrlo no solamente al interior de la empresa donde están los que lograron el trabajo, sino que en la sociedad como un todo.
¿Cómo nos hacemos cargo de entregarle elementos a los trabajadores para que puedan optar a mejores trabajos también? Porque de lo contrario los dejamos fuera del mundo del trabajo. Y por eso que a mí me parece que no basta hablar de salario mínimo, sino que hay que hablar de ingreso mínimo. Y cómo insertamos una política en la cual aquellos que trabajan sin tener competencia suficiente para que ese salario mínimo se llegue y sea compatible a la productividad, lo complementemos con otras fuentes de ingreso, con premio al trabajo, como el subsidio a la mujer, que está entre el 20% de los hogares de menores ingresos, como el subsidio a los jóvenes, o lo complementamos con otras, con el paquete de otras ofertas que hace el gobierno a la familia, de manera de incentivar el mundo laboral, insertar a la gente, que es una buena forma de capacitar, y mirar el tema del ingreso del hogar como un paquete conjunto. Lo contrario, si nos equivocamos y ponemos salario mínimo altos en relación a la productividad del trabajador, dejamos gente afuera de ese salario mínimo. La pregunta es cómo potenciamos lo máximo que podemos sacar del salario que tiene contraparte productividad y le sumamos ingresos por parte de otros programas, logramos lo mejor de cada instrumento. Desde el primer café hasta el último del día, endúlzalo con Llanza 0K Stevia con sucralosa, porque su sabor equilibrado te va a encantar. Endulza todos tus cafés con Llanza 0K, no cambies, renuévate. Gutenberg Martínez, ¿quería decir algo al respecto? No, yo ya di una opinión. O sea, el tema del salario mínimo lo vamos a tener por varios días como tema de conversación, meses. Solo un saludo al padre Aldunate, que ayer recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. Muy merecido. Así es. ¿Alguno de ustedes le tocó compartir o algún momento con él en el pasado? Bueno, en los tiempos de la dictadura, el padre fue todo un ejemplo, sobre todo para las generaciones de abogados jóvenes. También había abogados mayores, pero sobre todo para los abogados jóvenes que incursionaban en los tribunales en la lógica de defensa de los derechos humanos, todo el trabajo de la iglesia, las vicarías, etcétera. Y además un comportamiento muy reflexivo, es decir, un sacerdote comprometido con los derechos humanos, de vivencia social efectiva diaria, de misericordia en su comportamiento. Yo diría que, me atrevería a decir, de santidad. Es de esas personas que cuando uno las conoce ve que ahí hay algo más. Hay los que tenemos la suerte de tener la fe, yo diría que uno ve un indicio de santidad. Y a propósito de derechos humanos, la otra polémica tiene que ver, ¿no es cierto?, con la queja, con la manifestación. Se encadenaron incluso ante el Congreso de la sede en Santiago la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que no están de acuerdo con la propuesta de aplicar medidas, ¿no es cierto?, especiales para dejar en libertad a los detenidos y condenados en la cárcel de Punta Peuco por razones humanitarias, porque ya tienen mucha edad o porque están enfermos, en fin. Ellos rechazan esto. Ayer justamente fue entrevistada por Lo que queda del día. No es que tenemos pobres viejitos, tenemos torturadores, tenemos criminales que nunca han colaborado con la justicia, que han entregado información mentirosa, que han estado cumpliendo condena en cárcel especial, que nunca hemos visto de parte de ellos la intención de romper con el pacto de silencio. La vejez no te exculpa de los crímenes, son algunos, me imagino que algo así deben haber pensado cuando muchos criminales nazis murieron cumpliendo condena en la cárcel, porque no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Algunos de los dichos de Lorena Pizarro ayer. A ver, ¿cómo es un tema digamos, social para la sociedad, ¿no? De reflexión, qué hacer. Y además la propuesta es que se aplique esto para todas las personas de tercera edad que están en las cárceles y en esas condiciones. ¿Qué creen ustedes? A ver, Gutenberg. Bueno, en el ámbito del derecho penal moderno existe la tendencia de establecer límites de edad para los efectos del encarcelamiento efectivo, valga la redundancia, en cárcel. En algunos casos se plantea
después de una determinada edad que no se puede seguir preso en cárcel, pero rige la fórmula del arresto domiciliario o equivalente. Y en otros, inclusive cuando hay, en segundo lugar, aparte de temas de edad, hay cuestiones de salud, enfermedades terminales, el vivir ese último tiempo de vida, valga nuevamente la redundancia, en su casa con su familia. Esa es la tendencia del derecho penal humanitario, por decirlo de algún modo, y moderno. Ahora, a mi juicio el punto es que en este tipo de situación debe existir no medidas excepcionales, sino que medidas que rijan para todos. Y de ese punto de vista entender que la dignidad de la persona humana y los derechos humanos tienen que regir efectivamente para todos. Ahora, por otra parte está el que efectivamente uno tiene que respetar el dolor de lo que aquí se produjo. Y eso, y lo que significó en términos de violación de garantías y derechos elementales. Y por eso también existe una tendencia mundial en cuanto a que los delitos atroces tienen un tratamiento en materia de prescripción, por ejemplo, distinto a los delitos comunes. Ahora, es un tema en el cual se mezcla dolor, legalidad, derechos humanos, castigo. Yo creo que a mí me hace fuerza el planteamiento del padre Fernando Montes, que es una persona súper comprometida con lo que ha sido el tema de los derechos humanos históricamente, y creo que cuando personas de ese tipo hacen un alegato a lo que es, en el lenguaje de las iglesias, también la solidaridad con el preso, también el que precisamente la fuerza de la democracia y la fuerza de los derechos es que no aplica la lógica de los violadores, sino que aplica la lógica de la humanidad. Creo que debiéramos avanzar algo en la materia. Jorge Arrate. Mira, yo creo que es un tema complejo, como dice Gutenberg, y hay que hacer algunas distinciones. La primera distinción que hay que hacer es la que los quienes argumentan a favor de esto están planteando, que es que hay un cierto punto en la vida en el cual no es aplicable a las personas las normas comunes en cuanto a encarcelamiento. Y esto efectivamente existe en distintas legislaciones, y a mí me parece que es una iniciativa que hay que considerar, que los ancianos mayores o los enfermos terminales, sobre todo en una situación carcelaria como la que existe en Chile, que es tremenda, tengan un tratamiento distinto. Pero lo segundo que hay que considerar es que aquí estamos hablando no de crímenes o simples delitos, estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Y por tratarse de delitos de lesa humanidad hay que aplicar criterios que no son el criterio general. En Alemania, hace unos pocos días, se ha condenado a una persona de 91 años a 5 años de prisión. Hace 4 años atrás a uno de 97 se le hizo lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque eran criminales que habían cometido delitos de lesa humanidad que están definidos en la legislación chilena. Entonces, aunque es doloroso, particularmente por los familiares de estas personas que viven en una situación especial que uno tiene que considerar, yo me inclino por la postura que han sostenido los familiares de los desaparecidos y de los ejecutados, y que no se debe aplicar estos beneficios a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Rosana, ¿cuál es tu percepción? A ver, a mí me parece que es un tema complejo. Yo no voy a, porque lo han dicho claramente Jorge y Gutenberg. Sin embargo, a mí me parece que hay circunstancias en las cuales no vale la pena tener una suerte de ensañamiento más allá del origen. O sea, sí, la pregunta es con todo respeto por las personas que tienen un profundo dolor respecto a lo que cada una de estas personas pudieron haber hecho. Pero hay un estado, hay un nivel a partir de la enfermedad, a partir de la edad, a partir de la situación en que están, en que ellos y todos uno debiera mirarlos de otra manera. Dar ese paso creo que es un paso complejo, que se hace cargo de los dolores de mucha gente y de una búsqueda también de un proceso de sanación país. Si es que se puede, pero que yo creo que hay que avanzar
en ello, o sea, por todos. Una última, 15 Jorge. segundos. Juega en contra de toda esta discusión la experiencia que hubo en Chile con Pinochet, a quien se le liberó de ser efectivamente condenado y encarcelado, y después bajó la escala, y después bajó con una sonrisa, corriendo la maratón de la silla de ruedas. Bueno, nos quedan muchos temas, por supuesto, como siempre. Les cuento que la DC ingresa un proyecto para que las primarias legales en comicios de alcaldes sean obligatorias. Bueno, no alcanzamos a hablar de las primarias, de la participación. ¿Qué participación? No, sí hubo sí participación. Yo creo que la DC que le fue muy bien, a la UDI también le fue muy bien, RN, no, hay que felicitar a la UDI porque tuvo un arrastre tremendo, pues. Logró llevar por cada militante una persona más a votar, eso es como llevar a la mamá. Y el caso de la nueva mayoría, un 0,4% según los datos de la roulette. Es para discutirlo más porque nuestra apreciación es distinta. Pero yo creo que esperamos todos a Rodrigo, que nos va a indicar quién reemplaza a Vidal. Eso es lo importante. Bueno, gracias Rosana Costa, Gutenberg Martínez y Jorge Arrate, que les vaya muy bien. Y ya es hora de conocer... A despedir el programa, claro.